para revisar tendencias, me gustaría revisar brevemente algunos elementos de la pasada encuesta Gallup, a la cual, a pesar de la fama que le antecede, podemos señalar en ella una certeza y dos contradicciones. Sí, porque si usted revisa en la Gallup de abril pasado, por ejemplo, el presidente Luis Abinader, que todavía no ha declarado que va a repostularse, aunque todos asumimos que sí, marcaba un 48.2%. Eso era la Gallup que fue publicada en abril pasado. Pero en la Gallup publicada ahora en junio, el presidente Luis Abinader está marcando 47.7%. Se puede ver que ronda alrededor del 48%, que se mantiene más o menos 48.2, 47.7, lo que te está diciendo que él no está en la calle haciendo política abiertamente y se mantiene estable rondando el 48%. Es decir, no hay una variación importante. ¿Por qué? 48.2 y 47.7, estamos hablando de 3.2 la variación, de muy mínima, no, menos. 48, estamos hablando de 0.032 más o menos. O sea, no se mantiene estable en torno al 78%. En el caso del expresidente Leonel Fernández y líder de la Fuerza del Pueblo y virtual candidato de esa fuerza política, en abril la encuesta Gallup le marcaba 23.5% y en la encuesta de ahora de junio está marcando 28.9%, lo que te indica un ligero crecimiento, un gran crecimiento de un 5%. En el caso de Abel Martínez Durán, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, en la medición de abril pasado, la encuesta Gallup anterior le daba 12.4% de intención de voto. Y en la encuesta de este mes de junio, la Gallup le está dando un 19%, un crecimiento descomunal. Como podemos ver, Luis no ha arrancado su campaña, como decía ahorita, y se mantiene alrededor de un 48%. Entonces, el expresidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo subió 5.4% y Abel Martínez Durán, candidato del Partido de la Liberación Dominicana, subió un 6.6%. Pero hay que establecer una diferencia. Tanto el expresidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo como Abel Martínez Durán, candidato del Partido de la Liberación Dominicana, están tirados a la calle buscando votos. Y uno podría inferir que podría haber ciertamente un crecimiento porque están tirados a la calle. No es el caso del presidente Luis Abinader, que no está abiertamente en campaña y puso como fecha de agosto, 17 de agosto, límite para decir su intención de si va o no va. Pero si observamos todos estos datos en frío, hay un detalle. En la anterior encuesta Gallup, es decir, en la de abril, la tasa de rechazo del expresidente Leonel Fernández y líder de la Fuerza del Pueblo, su tasa de rechazo era de un 37%, que era la más alta del mercado electoral en abril. Y ahora, en la encuesta Gallup de ahora de junio, su tasa de rechazo es de un 44%, lo cual a nosotros nos parece inconsistente. ¿Por qué? Si la tasa de rechazo es tan grande, o sea, si tu tasa de rechazo ha ido creciendo, ¿cómo tú puedes pasar entonces de tener un 23.5% en abril a tener 28.9% ahora en junio? O sea, ahí hay una contradicción, no hay una consistencia, porque si tú quieres decir que de cada 10 personas, casi 4.5 te están rechazando. Entonces, de cada 100 personas, 44 te están rechazando. Entonces, como que ese crecimiento de golpe
de 23.5 a 28, me parece que es inconsistente. O es inconsistente el crecimiento de la intención de votos o es inconsistente la tasa de rechazo. Pero casi todas las encuestas marcan una gran tasa de rechazo del expresidente Leonel Fernández, lo que hace muy difícil que esa organización política sola pueda ganar la candidatura presidencial de la República Dominicana en el año 2024. Porque si tú tienes una tasa de rechazo del 44% y tú estás creciendo alrededor del 28.9%, es su intención de voto el 28.9%, entonces bye bye Charlie. Está muy difícil que tú puedas colocarte la ñoña presidencial. Eso es en cuanto al expresidente Leonel Fernández, que vamos a volver un poco más adelante con ello. Porque en el caso del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez Durán, si nosotros vemos la realidad que ha operado en el mercado electoral, vemos que de un tiempo a esta parte el Partido de la Liberación Dominicana no da pie con bola. Le renunciaron una serie de diputados, alcaldes, presidente de intermedio, miembro del comité central, de abril, ahora junio, abril, mayo, junio, en estos 2 meses. O sea, incluso su jefe de campaña electoral o director de campaña o coordinador de campaña, como ellos le llaman, Francisco Javier García, renunció y esto fue todo un escándalo, su renuncia. Pero además, encima de eso, renuncia el coordinador de campaña el candidato del PLD, y el presidente de ese partido, Danilo Medina, se destapa diciendo que cuando le preguntan en los sondeos de trabajo que ellos tienen, cuando le preguntan a los PLDistas que por qué partido van a votar, dicen que por el PLD, que cuál es el partido de ellos, el PLD, y cuando le dicen que por qué candidato van a votar, pues el 35% de sus militantes dicen que va a votar por Leonel Fernández o por otro candidato. Eso lo dijo el presidente de ese partido, Danilo Medina. Pero esa misma semana, el secretario general de ese partido político, Charlie Mariotti, en un programa radial de la Z101, hizo unas declaraciones funestas. Habló de que el candidato presidencial de su partido tenía problemas y había que trabajar en la fidelización de los militantes, porque precisamente repitió lo que decía el presidente de ese partido, Danilo Medina, de que cuando tú le preguntabas por qué partido simpatizaban, era por el PLD, pero a la hora de preguntarle por quién votaban, te señalaban otro candidato político. Y entonces yo quiero que me expliquen, con todo ese desbarre, ¿cómo es posible que Abel Martínez Durán, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, aparezca creciendo y pase de 12.4% en abril a un 19% en junio? Eso hay una inconsistencia, porque eso es insostenible. Entonces, si vemos entre líneas, a pesar de todo esto, a pesar de esos retoques a esos candidatos o virtuales candidatos, la encuesta de toda manera está marcando tendencias. Está marcando tendencias porque el presidente Luis Abinader no ha salido a la calle y está rondando el 48%. Y todos sabemos que el que está en la presidencia de la República tiene el 35% asegurado. Entonces, cuando el presidente Luis Abinader salga a la calle, solo tiene que asegurarse un 5%. Y ustedes saben cómo se consigue. Bueno, quienes han trabajado política saben cómo se consigue un 5%, cuando usted tiene todo el poder encima. Por tanto, aunque muchos han analizado esta encuesta y han hablado de un escenario de segunda vuelta, nosotros vemos, claro, un escenario de primera vuelta. Porque si esas son las tendencias que está marcando la encuesta, incluso si usted suma los valores, la intención de votos de la oposición,
de Leonel Fernández y de Abel Martínez, usted va a tener 28.9, digamos 29, y va a tener 19 de Abel. Usted tiene 29, 30, 29, 30, 48%. Entonces no supera el 50%. Para usted forzar un escenario de segunda vuelta, la oposición tendría que estar por encima del 50%, porque le estaría colocando un techo al candidato del partido de gobierno de no poder crecer, y no está colocando un techo porque ellos apenas sumados ambos suman un 48%, pero son dos partidos separados. Incluso si hicieran una alianza electoral presidencial, aún así no sería suficiente. ¿Por qué? Porque esto no sería suficiente para levantar la mística de ese partido por los recelos del danilismo con el leonelismo, etcétera. Entonces, la única manera que tendría el PLD y la Fuerza del Pueblo de poderle ganar al presidente Luis Abinader y forzar un escenario, o por lo menos forzar un escenario de segunda vuelta, sería una unificación de esas dos corrientes del PLD, los verdes y los morados, para tratar de retomar, despertar la mística de ese partido político donde sus dirigentes principales están dormidos. No tienen, la base de ese partido no tiene una motivación para salir a las calles. Además, todo el mundo habla de las estructuras. Sí, las estructuras mueven dinero y recursos, mueven todo tipo de recursos, pero debajo tiene que haber el interés del electorado de acudir a votar. Tiene que existir ello. Porque de pronto te piensas decir, sí, cuando pasan a buscarlo en la mañana, con los autobuses, con los vehículos, los motoconchos, no, yo voy después de las 12. Ustedes saben la brega que da salir a votar después de las 12. Quienes han trabajado política saben cómo es eso. De manera que nosotros vemos aquí una tendencia muy clara, con una oposición fraccionada, dividida. Es muy difícil y con números que no superan el 50% de la intención del voto, es muy difícil forzar un escenario de segunda vuelta, por lo que el presidente Luis Abinader lo tiene cómodo, porque si a esta altura del juego, sin haberse lanzado directamente y a la cara a la calle, está rondando el 47, 48% de intención de votos, significa que con un 5% de trabajo político focalizado puede dar el salpazo y irse en primera vuelta. Es lo que vemos y lo que nuestra experiencia nos dice. Podríamos estar equivocados, pero es lo que vemos en estos números. Vemos una certeza y dos inconsistencias. La certeza del posicionamiento del presidente Luis Abinader en el primer lugar de la intención del voto estable en un 48%. Una Fuerza del Pueblo creciendo que llega a un 28.9%, y que pasó de un 23% a un 28%, con una tasa de rechazo de un 44%, y un Abel Martínez que, con todas las situaciones negativas que se han dado en ese partido político, pasa de un 12.4% en abril, en junio un 19%, que es una inconsistencia. Por eso vemos en la encuesta una certeza y dos inconsistencias. Y los coordinadores de política en esas organizaciones, los estrategas de campaña, deben revisarlo a tiempo. Mientras, creemos que el presidente Luis Abinader se está riendo solito en el primer lugar de la intención de voto del electorado dominicano, con un 47.7%, rondando el 48% que estuvo en abril pasado, en la anterior medición de la encuesta Gallup. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega. No olviden de darle like si les gustó antes de retirarse y dejar sus comentarios, porque el algoritmo de YouTube se pone contento cuando ustedes hacen esto y empieza como loco a recomendar la entrega a otras personas. De manera que deténganse un poquito antes de marcharse, denle su like, hagan sus comentarios y compartan la entrega con sus contactos. No olviden, si no se han suscrito al canal, que este es el momento para poder hacerlo, para que sigamos creciendo y construyendo este espacio de reflexión firme y libre
en la búsqueda de conocimiento.